Nunca le he tenido mucha fe a los autos premium de entrada, siempre he considerado que están sobrevalorados y que el mismo producto lo puedes encontrar en marcas más económicas. Acá solo estás pagando por la marca de fondo. Pero hasta que probé el Serie 1, que tiene el bloque más pequeño de la marca bávara de 3 cilindros y de 1.5 litros y que bajo todo pronóstico me dejó gratamente sorprendido. El diseño sigue siendo controversial, no voy a mentirte, pero yo creo que la marca bávara puso el foco en cosas más importantes que no se ven a primera vista. Y es que para ser un punto de entrada a la marca bávara, el interior se siente bastante bueno. No bueno para lo que es, pero genuinamente bueno. Ahora, sé que le estoy lanzando muchas flores y ni siquiera hemos arrancado, pero te adelanto que no todo es bueno en este Serie 1. Así que ponte cómodo porque eso te lo voy a contar en esta reseña bastante completa. Comencemos por las dimensiones. De largo tendremos 4,36 metros, de ancho 2,07 y un alto de apenas 1,45 metros. Esto hace que tengamos un maletero de 380 litros y si abatimos los asientos llegamos a los 1200 litros y un estanque de combustible de apenas 49 litros. Ahora, hablando de mecánica y solo basaremos en el 120, del cual nos encontramos con un motor de 1.5 litros turbo de 3 cilindros con tecnología mild hybrid que puede generar 170 caballos de fuerza y 280 Nm de torque. Se acopla a una caja de 7 velocidades de doble embrague y la potencia solo va al eje delantero. Dicha mecánica logra consumos de 13,1 km por litro en ciudad y hasta 20,7 en autopista. Otros apartados mecánicos a saber es que contamos con suspensión Max Person en el eje delantero e independiente en el eje trasero y que tiene discos ventilados en el eje delantero y sólidos en la parte trasera. Ahora, en cuanto al equipamiento del 120 se ofrece en dos acabados, por un lado el Dynamic como versión de entrada, del cual destacamos lo siguiente: 6 bolsas de aire, sistema de aviso a la conducción con advertencia de salida de carril, sensor de punto ciego, advertencia de colisión frontal con intervención de frenos y aviso de tráfico cruzado, luces adaptativas, sistema de audio de alta fidelidad, instrumento digital de 10,25 pulgadas, infoentretenimiento de 10,8 pulgadas con navegación e internet, cargador por inducción, sistema de acceso sin llave con sensor de proximidad, sensor de estacionamientos delanteros, traseros y cámara de reversa, sistema de par assist con estacionamiento semiautónomo. Ahora, en la versión tope de línea tenemos la M Sport, que sumamos lo siguiente: paquete deportivo M que incluye parachoques color carrocería con insertos en negro brillante, faldón deportivo e inserciones de logo M a lo largo de la carrocería, asientos con ajuste eléctrico y memoria y en acabado de alcántara, sistema de audio firmado por Harman Kardon, techo panorámico y llantas panza de 17 pulgadas hasta 18. Ahora hablemos de los precios. La versión Dynamic tiene un precio de 30.900.000 pesos y por otro lado la versión M Sport llega hasta los 39.400.000 pesos, ambos con bonos aplicados. Bueno, comencemos con lo más polémico que tiene este auto, que es el diseño, que a ver, no se ve mal, pero no pareciera ser un auténtico BM, especialmente por las ópticas, que bueno, no se parecen en nada a lo que nos traía acostumbrado el Serie 1, aunque sí debo destacar como detalle azul, que en verdad se ve de muy buena calidad, y que bueno, son de tipo matricial, o adaptativas en este caso, y que van bien, así que en ese sentido, nada negativo. Tenemos tomas de aire que bueno, son funcionales, pero son activas, es decir, se van cerrando, abriendo, dependiendo de que requiera el motor refrigerarse, tanto arriba como abajo. Como puedes ver, ahí ahora está totalmente cerrado, al igual que en la parte de abajo. Tendremos tomas de aire funcionales en la zona de acá y con los respectivos sensores en la parte de adelante. Quizás algo que me sorprende es toda la parte del parachoque que se le sale, es bastante alargado, hace que el auto bueno, crezca un poco más en dimensiones. En cuanto a llantas, es algo curioso porque en esta versión de entrada tendremos 205/55 aro 17. Muy buen perfil, pero me parecen un poco angostas, 205. La parte de atrás se ve bastante raro cuando lo miras desde atrás el auto, es algo mejorable sin duda. Bueno, tendremos los sensores del sistema del par assist por acá. En las puertas, destacar bueno, que acá tendremos la apertura o cerrado del auto, como puedes ver. Y para abrir simplemente meto la mano dentro de la manilla. El cerrado de puerta muy parecido a lo que vi al X1, que es mejorable. Quizás acá por lo menos el de atrás se siente un poco mejor, pero el de adelante es algo a mejorar. Y
Este detalle me encantó, que bueno, BMW lo está haciendo mucho en sus autos bajos, de poner la numeración acá, bien ahí. Un buen pilar C, me encanta. Y las ópticas traseras que también se ven bastante atractivas, por lo menos acá no perdió su esencia. Tenemos una falsa salida de aire por acá, que no ayuda en nada. Por lo menos agradece no tener salidas de escape falsas, nada acá, bien sutil la parte de atrás. Y bueno, la apertura, que en este caso no es asistida y que nos da acceso al maletero, que es bastante pequeño, 380 litros, y que tampoco se puede aprovechar en la parte de abajo, dado que tiene parte de seguro el sistema microhíbrido. En cuanto a manidades, bueno, algunos lugares como para colgar algunas bolsas de lado a lado. Esto no entiendo qué es, debe ser algo para algún accesorio, pero no sé si para colgar mallas o algo, porque no hace nada tampoco. Y acá donde tendremos el kick antipinchazos y el cubre maleta, que es rígido. Y acá como para colocar lo que es el gancho de emergencia. Antes de entrar al interior, mostrar lo que es la llave, la típica que vemos de BMW. Tengo entendido que en la versión M Sport tienen las tonalidades, valga la redundancia, del M Sport, pero está bien, un botón personalizable que solo puedes personalizar en diferentes acciones con el maletero, para abrir el maletero como tal, para aperturar y para cerrar aquí en el logo de BMW. Bueno, al interior a destacar primero la calidad de materiales, que es muy buena, blanda por la parte de arriba, al igual que en las puertas, e incluso donde te agarras, que me gustó ese detalle, tendremos como una combinación de tela por acá, y en la parte de abajo tendremos plástico duro como cualquier otro auto, al igual que en la consola central. La parte de abajo ya son plásticos duros. Me gustó este detalle de los mandos de las salidas de aire, que está separado y que se sienten de muy buena calidad al tocarlo. Por acá tendremos el control de los elevalunas, al igual que el de los retrovisores, si quisiera plegarlos también, el cerrado de las puertas. Y bueno, pasando a lo que es el volante, tendremos por este lado lo que es cambiar entre el modo control crucero y el limitador, y por acá para ajustes ya sea del cuadro de instrumentos, que puedo ir cambiando el tema. Tengo para cambiar el centro también, que puede variar según el tema también que elijas. No todos tienen la misma posibilidad luego de cambiar información del centro, pero puedo ver incluso la navegación, que va cambiando. Ya vamos a ver cuando coloque el Waze, también me va a mostrar el Waze en esta navegación. Bueno, por acá puedo subir y bajar el volumen, por acá en esta rueda pasar entre emisoras, y acá simplemente para ir y ver lo que se está reproduciendo en el multimedia. Acá para activar el asistente de voz, que hace bastantes funciones, por lo menos bajar los vidrios, que es una función que siempre pruebo. Bajar todas las ventanas. Y ahí bajó todas, incluso las de atrás. Y repetir la acción, pero para subir. Sube todas las ventanas. Y ahí completó la otra acción. No sé por qué acá me cuesta que me entienda. Esto ya lo había probado en el Mini y en el X1 y no andaba bien, pero acá me ha costado que me entienda. Capaz es un problema del micrófono, para que tengas en consideración. Y bueno, eso sería en cuanto al apartado de atajos al volante. Por acá tendremos un control de luces bastante completo, por lo menos para prender los antinieblas en esta zona, para ponerlo en automático en esta otra, o poner la luz alta automática, e incluso si presiono acá me lleva a un menú de las luces, que ya vamos a ver, que también está bastante completo. Y por el otro lado, bueno, el ajuste de lo que son los limpiaparabrisas, tanto delanteros como traseros. Siguiendo a lo que es el infoentretenimiento, voy a apagar las luces para que se vea un poco mejor, que a ver, es bastante completo, muy similar a lo que vimos en el X1, que por otra parte también es un sistema que se puede sentir un poco cargado, porque BMW tiene la particularidad de funciones por lo menos de ajustes, separarlas en varias aplicaciones. Por lo menos tenemos ajuste del sistema, tenemos ajuste de la conducción, tenemos ajuste de la llave, ajuste de la iluminación. Entonces no entiendo por qué no hacerlo todo en un solo menú y poder minimizar capaz la cantidad de aplicaciones que se ven acá. Bueno, acá son las partes las que se conectan del Apple CarPlay mío, que se trasladan al cajón de aplicaciones, algo que me encanta, pero las de ajustes creo que es algo mejorable. Hacerlo un poco más intuitivo, porque no todo el mundo se lleva tan bien con la tecnología, entonces capaz se puede sentir un auto muy cargado. Bueno, eso sería por lo menos el cajón de aplicaciones, que puedo irme siempre desde acá, siempre en la pantalla que es esta barra principal, que bueno, puedo ir intercalando en esta que es la pantalla principal, donde tengo algunos atajos en esta zona, y esto que es la navegación, pero puedo ir cambiando con un fondo o la navegación como tal. Si vuelvo a presionar me lleva el Apple CarPlay, que de forma inalámbrica y se ve bastante bien, y a este que es el botón del climatizador, que bueno, aquí puedo ir cambiando por donde sopla. Aquí la fuerza de soplado, aquí si quiero que sople por la parte del parabrisas, y aquí las diferentes configuraciones. Bueno, aquí tengo el climatizador de cada lado, como puedes ver. Algunos atajos de acceso por acá que me encanta, como para ir a medias, teléfono, navegación.
o echar para atrás. Y algo que me pareció un tanto curioso es que este auto tiene una cámara. Primera vez que lo veo, o sea, sé que esto existía en otros productos, pero a lo menos en un BMW me parece un tanto curioso. Por lo menos aquí pongo la cámara y ahí se va a activar. Y es una cámara que, bueno, se posiciona acá mirando más para el conductor que para otro lado. Tanto curioso. Puedes tanto grabar como tomar fotos. Y luego todas estas fotos saldrían acá. Como te digo, me parece muy curioso. Bueno, aquí tendremos también los ajustes del aparcamiento, que es muy interesante de ver. Voy a cerrar el maletero. Ahora sí, tenía el maletero abierto, por eso no me mostraba la cámara. En este menú de la cámara también tengo la posibilidad de los sensores de marcha atrás y de estacionamiento semiautomático. El de marcha atrás va a recordar tus últimos 50 metros y va a ser lo mismo que hiciste. Y el de estacionamiento semiautomático te puede meter en una plaza que él predictivamente va a leer mediante tu avance. Siempre detecta los estacionamientos que vas pasando, no va detectando de forma delantera. Y la cámara que, bueno, se ve de buena calidad para tener en consideración. Este auto también menciona que tiene internet y puedes descargar aplicaciones propias como YouTube, el Waze. Bueno, estas son las que rescata del Apple CarPlay, pero él puede tener sus propias aplicaciones también cuando tenga internet, porque al igual como pasa con el X1, a veces tiene internet y a veces no, como ahora, que me sale el círculo con el tachado que me indica que no tiene internet. Esto también te permite ver el auto por una aplicación, bloquearlo, temperatizarlo, que me pareció un tanto curioso que el climatizador, que bueno, esto al ser un sistema microhíbrido, como que le permite precalentar el auto y puedes tener un plan de salida donde lo puedes configurar 2 veces por semana o una única vez. Eso me pareció bastante bueno, para que lo tengas en consideración. Y bueno, mostrar lo que te decía del Waze, por lo menos ahora voy a poner la dirección de mi casa, ahí ya me tomó la dirección, y entonces si me voy acá a marchas, ahí me muestra el Waze también. No me da las indicaciones, pero sí por lo menos me muestra el mapa. Me encanta esa integración que hace el sistema con el Apple CarPlay. No sé si funcionará así con Android Auto, pero por lo menos con Apple CarPlay me parece fantástico. Bueno, siguiendo más abajo tendremos la salida de aire, que se controla con todos estos botones que ves por acá, y una pequeña bandeja que, bueno, serviría para poner tu teléfono, más o menos, y abajo sí está la bandeja por inducción, que va relativamente bien, aunque sí debo decir que recalienta el teléfono. Se supone que aquí hay una ranura que estaba que era para ventilar el teléfono, pero no siento que haga efecto porque ayer se me recalentó el teléfono y deja de cargar. Bueno, acá tenemos una toma B12, 2 puertos USB tipo C, que hay que mencionar que no están iluminados de noche y no se ven mucho de noche, 2 portabebidas de buen tamaño, una consola central que es muy parecida a la que veíamos en el X1 con las mismas funciones, desempañadores tanto delanteros como traseros, para activar la cámara, para ir cambiando los modos de manejo, que bueno, ahí te muestra el menú y tú luego lo eliges, para ir al menú de asistencias, que aquí puedo desactivar el control de estabilidad o la asistencia de conducción, aquí para poner el freno, el parking, dado que bueno, voy poniendo las marchas o simplemente luego pongo el parking, y aquí para prender y apagar el auto, subir, bajar el volumen, las intermitentes de emergencias y pasar entre emisoras. Capaz lo que no me gusta de toda esta consola es que claro, es una sola pieza y por lo menos cuando vas pasándola entre canciones se mueve toda la pieza. Es algo que se siente un poco abaratado. Por acá tendremos una consola central que no es de muy buen tamaño, tampoco está iluminada ni ventilada, pero bueno, por lo menos tenemos algo. No se ajusta ni de altura ni longitudinalmente, pero no le hace falta, está bien posicionada. Mencionar los asientos, que bueno, esta al ser la versión de entrada son de tela, ahí se cae un poco, y esta parte que se puede estirar un poco. La guantera, que es un tanto curiosa porque estaba buscando cuando me monté este auto abrirla, pero tiene el botón acá arriba, entonces para que bueno, sepas cuando te montes este auto, es bastante buena apertura, pero no de muy buena profundidad, para que tengas en consideración. Por acá tenemos un retrovisor electrocromático que ayer, no sé por qué, no sé si es porque está el apoyacabezas muy alto, no me funciona mucho lo de ser electrocromático porque no se oscurecía. Tiene también electrocromático de este lado de los retrovisores exteriores, pero este no funcionaba. Voy a probarlo más tarde y en el veredicto final te voy a mencionar si funciona si bajo esa apoyacabezas central. La consola de arriba con la iluminación LED, el botón de emergencia, un botón para irse
al menú de, por lo menos si me echo para atrás y presiono acá arriba, te lleva a un menú que me encanta también, que lo vimos en el X1, que te permite prender la luz de forma individual por cada lado o encenderlas totalmente. Me encanta esa función. O prenderla acá también puedo hacerlo. Aquí estaría para aperturar el techo panorámico, la cámara que te mostré, tapazones con su respectiva iluminación para ambos, piloto y copiloto. Así que bien ahí. Y no mucho más por acá adelante, veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Una vez acá atrás, el espacio se siente un poco reducido. Bueno, estamos hablando de un auto bastante compacto. Por lo menos yo, para mi posición de manejo, estoy bien, pero capaz una persona un poco más grande ya me va a poner un poco en problemas, aunque se agradece esta forma curvada dentro de los asientos que te ayuda a ganar un poco de espacio. Lo que sí nos agradece es que no tener salidas de aire en la zona de atrás. Eso es mejorable. Tenemos 2 puertos USB tipo C, eso por lo menos se agradece. Y algo también que se agradece es que la calidad de materiales acá se mantiene. Eso sí me encantó, que para hacer una puerta trasera donde normalmente ya se ponen plásticos duros, acá los mismos que vemos adelante, con unos buenos lugares como para almacenar. La luz acá también es de tipo LED, con una ambiental acá que ya vamos a ver un poco más adelante, y mostrar el apoyabrazos central, que bueno, un apoyabrazos común y corriente. Mencionar que bueno, acá puedo tumbar esto para que bueno, veamos más adelante después si esto afecta el retrovisor electrocromático, que me parece un buen dato porque bueno, así te tapa toda la vista hacia la zona de atrás. Y esto, bueno, así ayuda por lo menos a que no te quite visión en la zona trasera. Como puedes ver, altura al techo anda bastante bien, así que en ese sentido incluso personas altas van a andar cómodos, pero con eso ya vimos todo acá atrás. Ahora sí, veamos cómo se ve este auto de noche. Bueno, ahora de noche vamos a ver lo que es la iluminación de este Serie 1. Primero sería la bienvenida que nos da, que es bastante sutil, bastante elegante a mi gusto. Estos detalles en azul en las ópticas me parecen muy atractivos. Tenemos esta bienvenida que nos da por el lateral. Pensé que esto se lo guardaba solo la versión M Sport, pero acá también la tenemos. Y en la parte de atrás también se ve bastante sutil la óptica. Vamos a cerrarlo y aperturarlo, que también tiene una especie de bienvenida. Bueno, interior, la parte trasera. No tenemos iluminación en las pisaderas como si teníamos en el X1, aunque sí tenemos una en la puerta, también otra acá que sale del agarradero, y en la parte de arriba la iluminación principal, que también tiene una luz ambiental en lo que es la zona central. Acá adelante, bueno, tenemos luz en las pisaderas, una luz ambiental en la zona de ventilación, también una en lo que es consola central y otra en la del lado del copiloto. Acá también tendremos esta especie de iluminación ambiental que vemos atrás. Lo que sí voy a criticarle es que no tiene iluminación en la guantera. Se ve como que estuviese iluminado, pero es la que sale del exterior. Y la consola central, que tampoco está iluminada. Si lo prendo, también para mostrarte que acá donde está el teléfono o el cargador por inducción hay una especie de iluminación muy sutil también. Y eso sería en respecto a la iluminación de este Serie 1, que no es mala, especialmente considerando que esta es la versión de entrada. Pensé que iba a ser un poco más pobre, pero está bien surtida. Bueno, ya estamos en la prueba de conducción de este Serie 1 en su versión 120 y vamos a empezar con la prueba de aceleración, porque considero que este es un auto que tiene muy buen equilibrio entre peso-potencia, así que vamos a ver cómo se comporta. Al igual como pasaba con el X1, cuando coloco el modo Sport e intento desactivar el control de estabilidad, no pueden convivir los dos juntos, o uno u otro. Entonces vamos a andar en el modo Sport porque voy a suponer que el auto va a hacer mejor el trabajo según lo que hace este modo como tal. Nos colocamos acá a la entrada de la autopista y presionamos a fondo. Bastante eficaz y 100. En verdad la caja es una maravilla en estos modelos de BMW. Cambio tras cambio sin ningún retardo. A ver, se sintió rápido. Sin duda no vamos a hacer menos de 7 segundos, pero el tiempo, la potencia que te entrega es más que suficiente, en especial para una versión que, bueno, no quiere ser deportiva. Para eso tienes al M135. Ahí sí tenemos una variante deportiva de este Serie 1. Para hacer el modelo de entrada a la marca no está nada mal. Se comporta espléndido, especialmente la caja. En ciudad, en
estas pruebas de aceleración, cuando quieras más dinamismo, la caja se comporta muy bien en cualquier situación. Lo que sí voy a decir que bueno, en ciudad, en ciertas situaciones, por lo menos, no sé, incorporarse a una autopista y vas un poco con velocidad a 5 kilómetros y quieras acelerar, la caja puede demorarse en hacer el cambio correcto, porque como que siempre te intenta arrancar en segunda y claro, ahí el torque cuesta lograr. Bueno, aprovechando que estamos en autopista, mencionar que este auto no tiene asistencia a la conducción, o sí, pero tiene mayormente pasivas, es decir, no tiene un control crucero adaptativo, que es mi crítica más fuerte para este auto, y mantenimiento de carril no tiene, pero sí tiene uno que por lo menos si yo me salgo, el auto me corrige, pero bueno, me va a hacer solo la corrección una sola vez y me va a avisar y me va a vibrar el volante, pero nada más. No es algo que puedas confiarte como para soltar las manos del volante. Tiene también frenado autónomo de emergencia, que es el único activo real, es decir, él te puede llegar a frenar por ti en caso de ser necesario, y yo creo que el que más se le puede llegar a sacar utilidad es el sensor de punto ciego por ambos lados, y también si quieres cambiarte y hay un auto en tu punto ciego, va a avisarte con vibraciones en el volante y bueno, el respectivo sensor de punto ciego. En verdad me hace falta mucho el control crucero adaptativo, especialmente por el precio. Yo digo, ¿qué le costaba colocarlo ya teniendo casi todos los sensores como tal? Y también aprovechando que estamos en autopista, si bien este auto tiene muy bien logrado la insonorización de ruido de autopistas, del viento y también de la rodadura, es algo a aplaudir. Hay un poco de ruido de viento en el retrovisor, porque claro, el retrovisor es enorme para las dimensiones del auto, pero es menor. La buena insonorización del resto hace que pase a segundo plano. En cuanto a suspensión, es un auto que lo estoy considerando como equilibrado, porque si bien, pasando lomos de toros, se siente una suspensión que no rebota de más, ni tampoco es muy seca, en ciertas situaciones de estrés el auto se siente que tuviese un perfil muy malo, y eso que el perfil, si no me equivoco, era 50 o 55, que para un auto lo considero bastante decente, pero cuando, como te digo, te comes, no sé, un bache, se siente mucho el impacto y es bastante incómodo. Es esa sensación rara que tiene esta suspensión, pero del resto la considero bastante bien. En curvas sientes como la carrocería no inclina nada y bueno, puedes tomar curvas a altas velocidades y no vas a sentir problemas de inclinación, ni siquiera de que te salgas del asiento, porque igual también el asiento hace un muy buen trabajo. Y que bueno, hablando ahora de los asientos, si bien son de tela, a mí me encantan los asientos de tela sobre los de cuero, siento que son mejor climatizados de forma natural. Me encantaron porque agarran bastante bien, no tanto como quizás agarren los de la variante M Sport, pero para hacerlos de serie están bastante bien. Quizás personas con textura un poco más grande, que me ha pasado, no se van a sentir cómodos en ellos porque se van a sentir apretados, pero a lo menos a mí me encantaron en el sentido del agarre que te dan, especialmente en los laterales. En cuanto a visión, también es muy favorable lo que nos ofrece este auto. Una muy buena visión por parte del retrovisor central, al igual que el de los laterales, que te dan también un muy buen panorama. Y algo que se agradece es la ventana de la puerta trasera, porque ayuda también muchísimo. Con solo posicionar un poco la cabeza allá, tengo un muy buen panorama de mi zona lateral. Así que bien ese apartado. En cuanto a ruidos al interior, se siente, bueno, este auto está prácticamente nuevo, pero se siente un auto bien ensamblado. Por donde toques, en verdad se siente macizo el auto, y en la conducción eso se siente porque el auto no le suena prácticamente nada. Quizás, bueno, si pasas un poco lomos de toros a alta velocidad vas a escuchar la bandeja como salta, pero es algo menor que solo vas a escuchar en esa situación. En cuanto a frenado, bueno, vamos a mencionar lo del sistema Mild Hybrid, porque este auto, bueno, como mencioné, tiene tecnología Mild Hybrid y tiene como una especie de frenada regenerativa, pero muy sutil. Apenas se nota, pero bueno, se nota simplemente cuando yo suelto el pie del acelerador, el auto empieza a frenar. Y dependiendo del modo que lo tenga, si lo tengo en el modo eco, esto incrementa un poco más. Y por lo menos ahora voy a 50, voy a soltar el pie del acelerador ahora, y ahí empieza a frenar. Y claro, tú lo sientes también, cómo está aplicando una fuerza de frenada regenerativa. Y bueno, también incluso te lo muestra acá en la entrega de potencia, cuando está en modo eléctrico, por decirlo así. También a mí me ha pasado que cuando entro al estacionamiento, el auto anda 100% eléctrico. Es un auto que, bueno, su sistema Mild Hybrid puede llegar a impulsar. Por ahí leí por internet que el motor eléctrico genera unos 20 caballos de fuerza, es decir, tiene una potencia, aunque sea, para poder medio impulsar el auto en ciertas situaciones. E incluso cuando yo aplico el freno, el motor de combustión se apaga y se vuelve a encender cuando empiezo a acelerar de nuevo. Y esto pasa de una forma que ni te percatas cuando está el motor de combustión o cuando apaga el motor de combustión. Así que muy bien le quedó este sistema a BMW. Y bueno, creo que con eso llegamos a tocar todos los puntos de la prueba de conducción. Ahora vayamos con los consumos y las conclusiones de esta reseña.
Bueno, antes de irnos a la conclusión es probar lo que es el sistema de aparcamiento, que al igual que el X1 tiene dos, que bueno, simplemente activo la cámara de reversa con el botón en la consola central y tengo una asistencia que me recuerda a mis últimos 50 metros. Y también tengo una función de desparcar. Si yo pongo la marcha atrás, me va a mostrar ahí iniciar asistencia de marcha atrás. Y ahí simplemente suelto el pedal del freno y empiezo un poco a acelerar. Y él va a controlar en este caso solo lo que es el manubrio. ¿Sí? Lo hace bastante bien. Como lo he dicho en todas las veces que he probado este sistema, es algo que se puede llegar a sacar mucho provecho y de bastante utilidad, porque bueno, te da facilidad al momento de conducir. Ahora también el otro, que es el que yo creo que se le puede llegar a sacar también mucho más provecho, en especial para las personas que se complican mucho para estacionar, es la posibilidad de el sistema de estacionamiento semiautónomo, que va siempre a leer los estacionamientos que vamos pasando, no lees los de adelante, simplemente los que vamos dejando atrás. Así que vamos a encontrar una plaza para estacionarnos, por lo menos aquí activo la cámara y va a empezar a buscar plaza de estacionamiento. Por lo menos acá tengo una que me debería detectar, aquí me la detectó y ahí va a empezar a hacer todo él. Por seguridad, bueno, estoy revisando de que no se vaya a meter ningún condoro, como dicen acá en Chile, pero todas las veces que lo he probado funciona bastante bien. Me va a alinear ahora. Y bueno, me dejo un poco desalineado con la línea de la vereda, pero en la mayoría de las situaciones me ha funcionado bien. Como te digo, se le puede llegar a sacar provecho para las personas que se complican estacionando. Bueno, antes de las conclusiones veamos los consumos, porque bueno, hice 3 pruebas, una en carretera donde el consumo promedio que me dio con 60 kilómetros recorridos y un taco medianamente pesado me dio 20 kilómetros por litro, una locura, pero en unos minutos me llegó a dar 25, luego en el taco bajó bastante, pero lo dejé en 20 kilómetros por litro. Eso se traduce con los 49 litros que da el estanque de combustible en 980 kilómetros de autonomía. En ciudad hice 2 pruebas, donde una con mucho taco, el mínimo que saqué fue 9 kilómetros por litro. Multiplicado por los 49 litros, eso da 441 kilómetros de autonomía con un solo estanque. Pero si no hay taco y frenando constantemente, que son mis pruebas de consumo, me dio 13 kilómetros por litro en el mejor de los casos. Ahí en verdad el consumo es excelente y creo que ese va a ser el promedio. El promedio puede llegar a ser 10, 11 como tal, así que no son malos consumos. Con 13 kilómetros por litro, el estanque en ciudad te va a dar 637 kilómetros de autonomía. Así que muy buenos consumos, aunque en tráfico pesado puede llegar a penalizar mucho. Pero bueno, creo que eso lo va a hacer cualquier auto también. Ahora, empecemos a hablar con lo malo. Es la falta de control crucero adaptativo. Como lo dije en la prueba de conducción, creo que es lo más reprochable a este Serie 1, al igual como el X1, porque no tienes control crucero adaptativo ni siquiera en la versión M Sport, y yo creo que es algo que, bueno, ya tienes los sensores, ¿por qué no colocarlo? Digo yo, ¿no? También el retrovisor electrocromático del centro, que al final, aunque bajé el apoyacabezas central, sentí que igual no hacía tanto efecto cuando me escandilaba un auto, y sí funciona bastante bien el del exterior, así que un tanto curioso. La falta de llanta de repuesto, bueno, al ser un auto que tiene un sistema mild hybrid, donde debería ir la llanta de repuesto, no tenemos, y tenemos un kick antipinchazos que no siento que sea lo más útil como tal. Y por último, el cargador por inducción de la zona de adentro, que recalienta el teléfono, pese a tener una ranura ahí, parece que no ventila nada. Ahora hablemos de lo bueno, que es bastante. Los consumos, bueno, como te mencioné, me parecieron muy buenos. Es un sistema mild hybrid que en verdad se nota que aporta más de ser un sistema que está solo para reducir contaminaciones y quizás en algunos países ganarse una etiqueta eco, que es lo que hacen estos sistemas. Acá sí se siente que aporte algo en los consumos. El dinamismo y el buen andar de este auto es exquisito, es algo que me encantó mucho. Es un auto que puede ser confortable, pero a la vez también muy dinámico, gracias a la caja y el motor, que también se siente bastante alegre.
La calidad del interior es algo que se aplaude, incluso en las puertas de atrás, como vimos, no se baja en calidad y eso me gusta mucho. La insonorización también lo encuentro muy buena, en verdad el de rodadura me sorprendió bastante. Quizás lo único que se escucha son los retrovisores, pero es algo, como te digo, que pasa a segundo plano por lo bueno que se encuentra todo lo demás. Los asientos, que si bien son de tela y se pueden sentir un poco abaratados para el precio del producto, me gustó el agarre y ya con eso para mí se pagan solos. Y los cuidados al detalle, que bueno, es muy típico de BM y Mini, que se siente un auto muy bien cuidado en el mínimo detalle, desde el infoentretenimiento, desde el cuadro de instrumentos, desde la luz ambiental. Eso hace que realmente se sienta un auto premium y algo que a lo menos yo como consumidor valoro en un auto. Así que muy bien, a BM le quedó esos apartados. Quizás voy a agregar algo más como malo, es que atrás no tengamos salidas de aire, es algo también que podría mejorar. Como te digo, son detalles menores, pero a considerar. Ahora, la pregunta del millón, ¿vale la pena? Cuesta justificar 29 millones por un hatchback, pero al día de hoy, aunque no lo creas, muchos están cercanos a este precio. Por lo menos el Cupra León, que es un auto que no sé si considerarlo premium, pero está en 27 millones como tal, son 3 millones menos, pero yo siento que acá te llevas un auto un poco mejor en terminaciones y bueno, no está muy lejos el precio, así que digo que vale totalmente la pena, en verdad incluso yo me lo compraría sin pensarlo. Es un producto muy buena relación calidad-precio, pese a ser un auto premium, que quién lo iba a imaginar hoy día que un Serie 1 fuese tan conveniente comprarlo. Y eso que la marca no me paga nada por hacer estas reseñas, pero realmente es un producto, como te digo, que me gustó muchísimo. Con esto llegamos hasta el final de este video. Te invito a ver la última reseña que hicimos del Tigo 8 híbrido enchufable, un SUV que también me sorprendió muchísimo. Pincha aquí y anda a verlo.